buenos días, queridos hermanos, paz y bien. Hoy es jueves de la segunda semana de Pascua. Meditemos el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, y el que es de la tierra pertenece a la tierra, y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos escuchando la parte final del diálogo de Jesús con Nicodemo. Recordemos, Nicodemo, un anciano judío, un maestro de la ley, un jefe de los judíos, pero que sin embargo era discípulo clandestino de Jesús. Venía a visitarlo de noche. A él Jesús le dijo, pues, que tenía que nacer de nuevo. A él Jesús le dijo que tanto había amado Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y ahora le está diciendo de que Jesucristo había venido a dar testimonio de lo alto porque Él venía del cielo. Y por eso decía, el que viene de lo alto está por encima de todos, dice. El que viene de la tierra habla de la tierra, pero el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Y Jesús añadió, pero nadie recibe su testimonio. Y aquí se cumple pues lo que decía el mismo Jesús. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Rechazaron al justo. Cambiaron a Jesús por un malhechor, por un delincuente, por Barrabás. ¡Qué tremendo! Prefirieron un mesianismo humano a la propuesta que nos hacía Dios. Y esto es lo que pasó en la época de Jesús y pasa hasta en nuestros días. Porque lo que nos da el acceso a la vida eterna, a la gracia de Dios, es nuestra fe en Jesucristo, porque la fe es una adhesión a una persona viva, a Jesús, que ha muerto y resucitado por salvarnos. Miren, decía la palabra, el que recibe el testimonio, su testimonio certifica que Dios es veraz. Si ustedes se han dado cuenta en la Biblia, pues hermanos, siempre como que comienzan a dar testimonio y a decirse que las Escrituras se estaban cumpliendo en Jesucristo. Y esto era importante, siendo que Dios es veraz y todo lo que había anunciado y profetizado acerca de Jesús se cumplió. Por eso que cuando Cristo está clavado en la cruz, sus últimas palabras antes de entregar su espíritu fueron las siguientes: todo está cumplido. ¿Qué quiere decir? Padre, terminé mi tarea, tus palabras se han cumplido hasta el último momento. Y es que en Jesucristo todas las escrituras y todas las profecías se cumplían. Por eso que la persona que acepta a Jesucristo, hermanos, no solo acepta a Jesucristo, sino acepta al Padre. Y acepta que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque está aceptando de que Dios nunca nos ha mentido y que Dios cumple su palabra. Y esto es importante, hermanos, porque esto a nosotros nos da acceso a la vida. Dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. Por eso, queridos hermanos, equiparar a Jesús con
un líder más espiritual que apareció en la historia es un error muy grande, porque Jesús no es un líder espiritual como otros. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. Y esto para nosotros cambia sustancialmente todo, hermanos, porque es Cristo el que ha venido a revelarnos el rostro del Padre. Es Cristo el que ha venido a revelarnos los misterios más grandes. Veremos cómo en el Evangelio de San Juan, poco a poco, Jesús nos irá introduciendo en el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la Eucaristía, milagro de amor y muchos otros más. Ciertamente, hermanos, yo pienso que Jesús experimentaba mucho dolor y mucha frustración quizás al ver que no le creían y que no aceptaban su testimonio y su palabra. Por eso que, como les decía, muchas veces Él decía, tienen que ser como niños, tienen que despertar en ustedes la capacidad de creer y no quedarse con un corazón endurecido y corrompido que no quiere creer y que siempre duda. Por el contrario, en el reino de los cielos necesitamos la fe de un niño para tener acceso a todas estas cosas. Imagínense que Jesús llegó a decir, si no me creen por lo que les digo, al menos crean por los milagros que están viendo. Y es que Jesús se daba cuenta, hermanos, de que no aceptaban sus palabras, no aceptaban el mensaje. Y lo más importante dentro de la misión de Jesús no era tanto los milagros que hacía, sino qué cosa, el mensaje que estaba siendo transmitido. Y en este evangelio pues que acabamos de escuchar y en los días anteriores, el escuchar aquello que dijo Jesús, que tanto había amado Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, se convierte, hermanos, en una noticia que debe vibrar en nuestros corazones y llenarnos de una convicción y de una serenidad profunda, porque si Dios nos ama tanto, no hay lugar para el temor, no hay lugar para otra cosa. Por eso, creer en Jesucristo, hermanos, no es simplemente decir yo creo, sino creer en Jesucristo significa de alguna manera alinear tu vida conforme a su palabra, a sus mandatos, a sus preceptos, a lo que Él nos enseñó. Y es así que nos convertimos en discípulos suyos. Un discípulo es aquella persona que sigue al Maestro, pero no solo lo persigue, sino que le obedece. Y es que la obediencia es una de las características claves de un discípulo de Jesús. Pidámosle al Señor, pues, que nos ayude a avivar en nosotros la fe y que despierte en nosotros la identidad de un discípulo que cree, que sigue y obedece a su Maestro. Oremos. Señor, estamos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nuestro corazón no se endurezca. Ayúdanos a estar completamente convencidos, Señor, de quién eres tú. Dios, el Hijo de Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos y que ha venido a transmitirnos el mensaje de la verdad, porque tú eres la verdad y porque el Padre es veraz en todo. Señor, danos ese convencimiento y ayúdanos a disipar todas nuestras dudas y temores, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por valles de tinieblas, tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque en estos momentos difíciles yo sé que estás conmigo. Te entrego mi vida, te pido por todas aquellas personas que amo, te pedimos, Señor, por nuestras familias, ponemos en tus manos, Señor, nuestro futuro, el trabajo, todo, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que contigo todo irá bien. Gracias, Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan un lindo día y que la gracia del Señor los acompañe. Ánimo, Dios está contigo, no lo dudes. Paz y bien. Nos vemos mañana.